Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo número 5. Arritmias. Las enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, abril de 2021. Contenido. Arritmias cardíacas. Arritmias por trastornos en el origen y en la propagación del impulso eléctrico. Alteraciones electrocardiográfica, de los tipos de arritmias más frecuentes. Etiología. Manifestaciones clínicas, factores predisponentes y desencadenantes, complicaciones, indicaciones y pronóstico. Farmacología de las drogas antiarrítmicas. Indicaciones, dosis, efectos adversos. Tratamiento no farmacológico y farmacológico. Indicaciones de marcapaso artificial. Definición. Bajo el nombre arritmias cardíacas se engloban los trastornos del ritmo del corazón, que a su vez se subdividen en dos grandes grupos. Taquiarritmias, es decir, arritmias por aumento de la actividad eléctrica, y bradiarritmias, causadas por una disminución de la actividad eléctrica del corazón. Dentro de estas categorías existen trastornos benignos, que no representan ningún riesgo para el paciente, y otros de extrema gravedad tales como la taquicardia ventricular o el bloqueo auriculoventricular completo, que exigen una actuación médica inmediata para salvar la vida del paciente. Por ello es importante identificar estos trastornos, en los que una actuación médica rápida y correcta puede ser decisiva. Activación cardíaca normal. Ritmo sinusal. En condiciones normales, la activación del corazón se inicia en el nódulo sinusal, al poseer este el mayor grado de automatismo. La onda de activación así iniciada se propaga desde la parte alta de la aurícula derecha hacia el resto de la aurícula derecha e izquierda, polarización auricular, expresada en el electrocardiograma como la onda P. La frecuencia a la cual el nódulo sinusal se despolariza espontáneamente depende del propio automatismo del nódulo sinusal y de la influencia que sobre él ejerce el sistema nervioso autónomo. Una vez sobrepasado el nódulo auriculoventricular, el impulso llega al haz de His, donde la velocidad de conducción es máxima. Entonces, la onda de activación avanza rápidamente a través de las ramas y del tejido de Purkinje hasta el tejido muscular del ventrículo y se produce la activación ventricular que corresponde al complejo QRS del electrocardiograma. Mecanismos de las arritmias. Automatismo anormal. En ciertas circunstancias, como la isquemia o las alteraciones en el equilibrio electrolítico, pueden aparecer los llamados automatismos anormales, que se desarrollan en fibras cardíacas normalmente desprovistas de automatismo. Estos automatismos anormales pueden sobrepasar la frecuencia del automatismo sinusal normal y constituirse así en marcapasos dominante. Actividades eléctricas desencadenadas. Son despolarizaciones eléctricas anormales que se originan siempre precedidas de un potencial de acción. Se presentan como oscilaciones en el potencial de membrana, los llamados pospotenciales, ya sea durante la fase de repolarización inicial, pospotenciales precoces, o en la fase final de la repolarización, pospotenciales tardíos. Este mecanismo sería responsable de la aparición de las llamadas torsade de Coulomb y de arritmias asociadas a la intoxicación digitálica. Bloqueos de la conducción. La propagación del impulso eléctrico requiere que las células tengan un potencial de acción adecuado en voltaje y rapidez. La presencia de anomalías electrolíticas, isquemia o trastornos degenerativos en las células puede producir una alteración del potencial de acción celular y provocar que éste sea ineficaz para propagar el impulso eléctrico. En estas circunstancias, la transmisión del impulso se bloquea y la conducción se interrumpe. Los bloqueos pueden ser fijos, por alteración estructural permanente de las células, transitorios, por la presencia de trastornos reversibles como la isquemia, o funcionales, porque en presencia de un ritmo rápido, el impulso llega a las células cuando éstas están todavía en período refractario y no pueden transmitir el impulso. Arritmias por reentrada. La reentrada es el mecanismo más frecuente de arritmia cardíaca. Es el responsable de la mayoría de las extrasístoles y taquicardias paroxísticas supraventriculares y ventriculares.
La reentrada implica la reactivación de una zona del miocardio por el mismo impulso eléctrico a través de una vía alternativa. Para que se produzca una reentrada son precisas diversas circunstancias. Por un lado debe existir un circuito eléctrico potencial formado por dos brazos. Debe aparecer un bloqueo unidireccional en uno de los brazos y una conducción suficientemente lenta a través del otro brazo para que la zona proximal al bloqueo unidireccional recupere la excitabilidad y pueda así reactivarse de forma retrógrada. El ejemplo clásico de reentrada es el constituido por el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En él existen dos vías de conducción auriculoventricular, el nódulo auriculoventricular y una vía accesoria auriculoventricular. En ritmo sinusal, el impulso se conduce desde las aurículas hacia los ventrículos de forma simultánea a través de ambas vías. Un impulso eléctrico prematuro, extrasístole supraventricular, puede bloquearse en sentido auriculoventricular en la vía accesoria y ser conducido exclusivamente de forma lenta hacia los ventrículos a través del nódulo auriculoventricular. La activación retardada del ventrículo permite que la vía accesoria haya recuperado su excitabilidad. Al llegar el impulso a la zona de la vía accesoria, esta puede activarse de forma retrógrada para producir una conducción en sentido ventrículo auricular y reiniciarse así un nuevo ciclo cardíaco. La perpetuación de este mecanismo da lugar a la aparición de una taquicardia paroxística por reentrada. Figura 52.1. Potencial de acción transmembrana de una célula nodal, izquierda, y de una célula del miocardio ventricular, derecha. La célula nodal tiene un potencial de acción lento y una despolarización espontánea en la fase 4. La célula miocárdica tiene un potencial de acción rápido y no presenta despolarización espontánea en la fase 4. Potencial de acción transmembrana, milivoltios. Figura 52.2. Secuencia de inicio de una reentrada en un paciente con un síndrome de Wolff-Parkinson-White. A la izquierda se muestra un latido sinusal que se conduce a los ventrículos de forma simultánea a través del nodo auriculoventricular y de una vía accesoria auriculoventricular lateral izquierda. Reentrada en un paciente con un síndrome de Wolff-Parkinson-White. A la izquierda se muestra un latido sinusal que se conduce a los ventrículos de forma simultánea a través del nodo auriculoventricular y de una vía accesoria auriculoventricular lateral izquierda. El resultado es un intervalo PR corto, una onda delta y un complejo QR. A la izquierda se muestra un latido sinusal que se conduce a los ventrículos de forma simultánea a través del nodo auriculoventricular y de una vía accesoria auriculoventricular lateral izquierda. El resultado es un intervalo PR corto, una onda delta y un complejo QRS ensanchado. En el centro se muestra extrasístoles ventrículos de forma simultánea a través del nodo auriculoventricular y de una vía accesoria auriculoventricular lateral izquierda. El resultado es un intervalo PR corto, una onda delta y un complejo QRS ensanchado. En el centro se muestra extrasístole auricular que encuentra la vía accesoria en período refractario y sicular y de una vía accesoria auriculoventricular lateral izquierda. El resultado es un intervalo PR corto, una onda delta y un complejo QRS ensanchado. En el centro se muestra extrasístole auricular que encuentra la vía accesoria en período refractario y se conduce exclusivamente a través del nodo auriculoventricular. El resultado es un intervalo PR corto, una onda delta y un complejo QRS ensanchado. En el centro se muestra extrasístole auricular que encuentra la vía accesoria en período refractario y se conduce exclusivamente a través del nodo auriculoventricular, bloqueo unidireccional. El intervalo PR y el complejo delta y un complejo QRS ensanchado. En el centro se muestra extrasístole auricular que encuentra la vía accesoria en período refractario y se conduce exclusivamente a través del nodo auriculoventricular, bloqueo unidireccional. El intervalo PR y el complejo QRS se han normalizado a muestra extrasístole auricular que encuentra la vía accesoria en período refractario y se conduce exclusivamente a través del nodo auriculoventricular, bloqueo unidireccional. El intervalo PR y el complejo QRS se han normalizado a período refractario y se conduce exclusivamente a través del nodo auriculoventricular, bloqueo unidireccional. El intervalo PR y el complejo QR
se han normalizado a todo aurículo ventricular, bloqueo unidireccional. El intervalo PR y el complejo QRS se han normalizado a métodos de estudio de las arritmias cardíacas. Anamnesis y exploración física. La mayoría de las arritmias cardíacas puede presentarse de forma paroxística y autolimitada, lo que dificulta su diagnóstico si no se estudia al paciente en el momento del episodio arrítmico. Asimismo, las consecuencias clínicas de una arritmia pueden ser muy variadas y su repercusión hemodinámica está relacionada no solo con la arritmia en sí, sino también con el estado del miocardio. En general, las arritmias producen varios tipos de síntomas: palpitaciones, síncopes, insuficiencia cardíaca, angina o muerte súbita. La correcta anamnesis de las palpitaciones permite sospechar el tipo de arritmia y es importante interrogar sobre la frecuencia del pulso durante la crisis, la regularidad, la forma y circunstancias de inicio y terminación, la duración de la crisis y los síntomas acompañantes. Las palpitaciones aisladas, irregulares, repetitivas o no y que se acompañan de sensación de vacío epigástrico representan en general extrasístoles aislados. Las palpitaciones en crisis o continuas, rápidas, regulares, de inicio súbito, a veces en relación con cambios de postura, agacharse, determinación súbita espontáneamente o al realizar maniobras vagales, indican un episodio de taquicardia paroxística. Taquicardia por reentrada nodal. De ellas, la más frecuente es la taquicardia por reentrada nodal, que se reconoce clínicamente por la percepción por parte del paciente de palpitaciones en el cuello que son visibles a la exploración, es el llamado signo de la rana, por la distensión rápida y rítmica de las venas yugulares. Estas palpitaciones son consecuencia del reflujo yugular que se produce en cada contracción cardíaca al ocurrir simultáneamente la contracción auricular y ventricular. Las palpitaciones en crisis o continuas, rápidas pero irregulares, indican casi de forma universal la presencia de una fibrilación auricular. Finalmente, la presencia de palpitaciones en crisis, de inicio lento, en general en relación con situaciones de estrés o angustia y que se agravan a medida que dura la crisis, indican en general la presencia de una taquicardia sinusal. Es importante destacar que las taquicardias ventriculares que ocurren en corazones con infarto de miocardio previo en general no se presentan necesariamente como crisis de palpitaciones, sino como un episodio de insuficiencia cardíaca, angina o síncope. Por ello, ante la presencia de un síncope en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, hay que descartar la posibilidad de que se trate de una taquicardia ventricular autolimitada. Exploraciones complementarias. Sin duda alguna, la exploración complementaria que permite hacer el diagnóstico definitivo del tipo de arritmia cardíaca es el electrocardiograma obtenido durante la crisis. El diagnóstico diferencial electrocardiográfico de las arritmias se hará al describir cada una de ellas. Es importante, sin embargo, dar unos consejos generales, como son el que se registre, siempre que la situación hemodinámica del paciente lo permita, un electrocardiograma completo de 12 derivaciones durante la crisis, que el electrocardiograma sea de buena calidad y que se obtenga un electrocardiograma de forma continua al realizar maniobras terapéuticas, maniobras vagales, administración de fármacos, etc., para documentar los cambios producidos por los mismos y, eventualmente, la terminación de la arritmia. Dado el carácter paroxístico de la mayoría de las arritmias, no siempre es posible obtener un registro electrocardiograma en el momento de la crisis. Por esta razón se utilizan diversas exploraciones complementarias tendentes a reproducir los síntomas del paciente. Entre ellas cabe destacar la prueba de esfuerzo, en caso de que la arritmia se presente durante el ejercicio físico. La monitorización ambulatoria de Holter que, mediante el registro continuo del electrocardiograma durante 24 a 48 horas, pretende recoger episodios arrítmicos que se puedan producir en este periodo.
la prueba de basculación, que intenta reproducir los síncopes de origen vasovagal, y el estudio electrofisiológico que persigue estudiar la actividad eléctrica cardíaca mediante la introducción de catéteres por vía venosa o arterial hasta las cavidades cardíacas, e intenta desencadenar las taquicardias que pueda presentar el paciente mediante la provocación de extrasístoles. Clasificación de las arritmias cardíacas. De acuerdo con su frecuencia, las arritmias cardíacas se clasifican en bradiarritmias y taquiarritmias. A partir de esta división simple, se subclasifican según el lugar de origen de la arritmia y su fisiopatología y aspecto electrocardiográfico. Bradiarritmias. Disfunción sinusal extrínseca. Concepto. El nodo sinusal es el marcapasos dominante, dado que su ritmo de descarga intrínseco es el más elevado. Recibe abundante inervación autonómica y es el responsable de la aceleración cardíaca que se presenta durante el ejercicio y del enlentecimiento de la frecuencia durante el reposo. En adultos el ritmo sinusal en reposo oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Sin embargo, existe una gran variabilidad entre individuos. Cuadro 52.1. Clasificación de las arritmias cardíacas. Etiología. Cuando la bradicardia sinusal se da durante el sueño en individuos jóvenes, se considera una alteración fisiológica secundaria a un aumento del tono vagal. Existen diversas enfermedades que se acompañan de bradicardia sinusal, como la anorexia nerviosa, el mixedema, la hipotermia, la ictericia o la hipertensión intracraneal. En el síncope neurocardiogénico se pueden observar pausas sinusales o bloqueo auriculoventricular secundario a la respuesta vagal. También diversos fármacos, como betabloqueantes, amiodarona, morfina, reserpina, tiltiazem y verapamilo, provocan bradicardia sinusal. Finalmente, cualquier reacción vagal al vómito, al dolor o a manipulaciones quirúrgicas puede provocar bradicardia sinusal extrema, incluso asistolia. Las pausas sintomáticas se pueden observar en pacientes que presentan síncopes o presíncopes de origen vasovagal, a veces sin un desencadenante aparente, por inadaptación al ortostatismo o hipertonía vagal idiopática. Cuadro clínico. La bradicardia sinusal puede cursar de manera asintomática o provocar hipotensión, presíncope o síncope, intolerancia al esfuerzo e incluso insuficiencia cardíaca. Tratamiento. En ausencia de síntomas no es necesario establecer ningún tratamiento. En la bradicardia sinusal secundaria procede tratar la causa desencadenante. El tratamiento de los síncopes vasovagales se detalla en el vídeo correspondiente.